Jamás olvidaré el sonido de esa risa. No era la risa de un niño jugando. Era una risa aguda y cruel, de esas que hieren más que cualquier grito. Estaba sentada en un banco de madera desgastado en el Parque Hundido, en la Ciudad de México, tomando mi café ya frío, cuando oí ese sonido que venía de detrás de los árboles. Y antes incluso de girar la cabeza, todo mi cuerpo lo supo, tenía que ver con mi hijo. Salté tan rápido que derramé el café sobre mis pantalones. No importó. Corrí entre los niños que jugaban, entre las niñeras distraídas con sus teléfonos móviles, entre los columpios que crujían con la brisa de la tarde, y lo que vi al acercarme al tobogán me dejó sin aliento por un instante. Había 4 niños, de unos 8 o 9 años, formando un círculo. Y en el centro estaba Mateo. Mi hijo. 7 años, autista, con los auriculares color arena que usa para protegerse de los ruidos que el mundo insiste en lanzarle. Uno de los niños se había quitado la gorra y la pasaba de mano en mano, riendo e imitando los movimientos que Mateo hace cuando está ansioso, ese ligero balanceo, de un lado a otro, que hace desde que era un bebé para calmarse. «Miren al pequeño robot», gritó uno de ellos, y todos rieron aún más fuerte. «Di algo, vamos, di algo», lo provocó otro, chasqueando los dedos delante de su cara, sabiendo, como saben los niños crueles, o quizás solo aquellos que nunca aprendieron a no serlo, que esto lo dejaría aún más perdido, más retraído, más solo. Y lo peor ni siquiera eran los niños. Eran los padres. Junto al parque infantil, sentados en un banco a la sombra de un fresno, 2 parejas reían en voz baja, intercambiando comentarios que no alcancé a oír del todo, pero fragmentos que me llegaron como puñales, esos padres que no educan. Debería estar en un colegio especial, no aquí molestando a la gente. Ay, pobrecito, y además, con esa manía tan rara. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Los adultos, que deberían haber sido un ejemplo de decencia, observaron el espectáculo con la misma indiferencia con la que alguien ve llover, una molestia pasajera, nada que justificara una acción. Quise gritar. Quise correr hacia allí y arrebatarle la gorra a ese niño. Quise enfrentarme a esos padres y preguntarles qué clase de personas crían hijos así, qué clase de silencio cómplice permite que un niño sea destruido en una plaza pública mientras los adultos toman su café de la tarde. Pero algo dentro de mí se paralizó. Porque ya había visto esta escena antes, no exactamente esta, pero sí variaciones, en consultorios médicos, en fiestas de cumpleaños, en salas de espera de colegios. Y cada vez que intervenía gritando, todo empeoraba. Mateo se retraía aún más. La gente se sentía ofendida, no culpable. Y el dolor de mi hijo, al final, seguía siendo el mismo. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Me detuve. Respiré. Y esperé a ver qué haría. Porque lo que sucedió en los segundos siguientes es algo que jamás olvidaré mientras viva, y tampoco lo olvidarán esos padres, por mucho que lo intenten. Mateo dejó de tambalearse. Alzó la vista. Esos ojos castaños claros que rara vez se cruzan con los de otra persona durante más de un segundo, y, por primera vez frente a desconocidos, miró directamente al chico que sostenía su gorra. No gritó, no lloró, no huyó, como solía hacer cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Simplemente dijo, con esa voz tranquila y directa que usa cuando recita algo que ha memorizado cuidadosamente. No sabes lo que es tener un cerebro diferente. Yo tampoco elegí el tuyo. El silencio que siguió fue absoluto. Los niños dejaron de reír. Uno de ellos, el que sostenía la gorra, se quedó inmóvil con el objeto aún en alto, como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo con él. Los padres en el banco dejaron de hablar. Uno de ellos, el hombre de la camisa azul, incluso se incorporó a medias, como si fuera a decir algo, pero no le salieron las palabras. Y fue precisamente en ese momento, con Mateo de pie en el centro de aquel pequeño, frágil pero absolutamente firme círculo, que otra voz rompió el silencio. Una voz que no esperaba oír allí, y que cambiaría todo lo que sucedería a partir de entonces aquella tarde en el parque. Tiene razón, dijo la mujer, levantándose lentamente del banco donde había estado sentada todo el tiempo, observando todo en silencio. Y deberías avergonzarte. Todavía no sabía quién era ella. No sabía que esa frase sería solo el primer esbozo de una verdad que estaba a punto de revelarse,
una verdad que involucraba a más miembros de esa familia de los que jamás podría imaginar, y que garantizaría que aquel día en el parque hundido jamás sería olvidado por nadie que estuviera allí. Me llamo Camila, y antes de contarles lo que pasó después de esa frase, necesito retroceder un poco en el tiempo, porque para entender la fuerza de ese momento en el parque, hay que entender la distancia que Mateo y yo ya habíamos recorrido para llegar hasta allí. Me mudé a la Ciudad de México hace 4 años, cuando mi matrimonio con el padre de Mateo terminó de una manera que aún me duele recordar. Ricardo no pudo soportarlo más. No fue malicia, al menos no al principio. Fue agotamiento, fue miedo, fue esa clase de cobardía silenciosa que se disfraza de estrés. Cuando llegó el diagnóstico, cuando Mateo tenía 3 años, comenzó a distanciarse poco a poco, como alguien que saca el pie de una piscina de agua fría, demasiado asustado para sumergirse por completo. Primero fueron los viajes de trabajo que se hicieron más largos. Luego las cenas a las que no volvía a casa. Hasta que un día simplemente dijo que no podía más, que esto, señalando vagamente la habitación donde Mateo jugaba solo, alineando sus cochecitos de juguete en filas perfectas, no era la vida que había planeado. Me quedé. Porque no había otra opción que me pareciera lógica. Mateo no era una carga que compartir o abandonar, era mi hijo, con todas sus peculiaridades, sus rituales, su singular manera de vivir el mundo. Nos mudamos más cerca de la casa de mi madre, en el barrio del Valle, donde ella me ayudaba los días que tenía que trabajar hasta tarde en la clínica de fisioterapia donde trabajo como recepcionista. Los primeros años fueron un aprendizaje constante. Aprendí a reconocer las señales de que Mateo estaba a punto de sufrir una sobrecarga sensorial, la forma en que se frotaba los dedos, la forma en que su respiración se aceleraba incluso antes de llorar. Aprendí que las luces fluorescentes muy brillantes lo agitaban, que ciertas telas simplemente no las soportaba, que la rutina lo era todo para él, no porque fuera terco, sino porque la previsibilidad era la única forma de seguridad que su cerebro podía procesar en un mundo que se empeñaba en ser caótico. Y también aprendí a lidiar con las miradas. Los susurros en el supermercado cuando se tapaba los oídos con las manos por el ruido de la máquina de hielo. Los comentarios de conocidos que decían, con ese tono que pretende ser amable pero que denota desprecio, con el tiempo mejorará, ¿verdad? Es solo una fase. No es una fase. Nunca lo fue. Y cada vez que alguien decía eso, sentía una enorme necesidad de explicar, de educar, de hacer que la gente entendiera. Pero con el tiempo aprendí que gran parte del mundo no quiere entender. Solo quieren que su incomodidad desaparezca. Mateo, a pesar de todo, es una de las personas más extraordinarias que he conocido. Tiene una memoria visual impresionante. Memoriza mapas enteros del metro con solo mirarlos una vez. Conoce la capital de todos los países del mundo, incluso de algunos que ya no existen. Le apasionan los dinosaurios con una intensidad casi académica y puede identificar cualquier especie a partir de un simple dibujo de su silueta. Posee un sentido de la justicia tan agudo que, cuando veía que alguien era tratado injustamente en la escuela, se agitaba durante horas, repitiendo en voz baja eso no es justo, como si esa frase fuera un mantra para intentar controlar el caos que la injusticia le provocaba. Fue mi madre, la abuela de Mateo, quien me sugirió que le enseñara a expresarse cuando se burlaban de él. Lo asimila todo, Camila, decía sentada en la cocina mientras yo lloraba tras otro incidente en el colegio. Solo necesita tiempo y palabras preparadas para cuando le fallen las suyas. Así fue como, con la ayuda de su terapeuta ocupacional desde hace 2 años, Fernanda, empezamos a trabajar en frases sencillas y directas que Mateo pudiera usar cuando se sintiera acorralado por las burlas. Frases que memorizó como si fueran mapas, guardándolas para el momento oportuno. Jamás imaginé que usaría uno de ellos de esa manera, delante de desconocidos, con esa calma y firmeza que no parecían propias de un niño de 7 años. Aquella mañana de sábado, antes de ir al parque, había sido un día normal. Mateo se despertó temprano, como siempre, y pasó 40 minutos ordenando sus dinosaurios de plástico por tamaño en la estantería de su habitación. Un ritual que repite casi a diario y que he aprendido a no interrumpir jamás. Desayunamos, él con su zumo de manzana tibio, no soporta los líquidos fríos, y yo con mi café, que se enfriaría, sin que yo me diera cuenta, por un motivo muy distinto al habitual. Fuimos al parque hundido porque era sábado,
porque hacía buen tiempo y porque a Mateo le encanta observar a las ardillas que viven entre los árboles. Otra de sus aficiones, casi una dulce obsesión que lo tranquiliza. No tenía ni idea de que ese mismo parque, esa misma tarde, pondría a prueba todo lo que habíamos construido juntos durante 4 años difíciles. Y yo tampoco tenía ni idea de que la mujer que se levantaría del banco para defender a mi hijo traía consigo una historia que se cruzaría con la nuestra de una manera que jamás habría podido predecir. Una historia que involucraba a su propio hijo, un secreto guardado durante años y una deuda moral que finalmente había decidido saldar delante de todos los presentes en aquel parque. Tras esa frase, «Tiene razón, y deberías avergonzarte», todo pareció transcurrir a cámara lenta. La mujer que había hablado debía tener unos 45 años, con el pelo recogido en un sencillo moño, vestida con la discreción de quien no busca llamar la atención, pero que, en ese momento, tenía las miradas de todo el patio de recreo puestas en ella. Se acercó al grupo de niños con paso firme, sin gritar, sin gesticular como yo me la habría imaginado si hubiera estado en su lugar. Había algo en su serenidad que inspiraba más respeto que cualquier arrebato de ira. «Devuelve la gorra», le dijo al niño, y había tal autoridad serena en su voz que el niño obedeció al instante, casi sin pensarlo, entregándole la gorra color arena a Mateo con manos temblorosas. Finalmente corrí hacia allí, mi cuerpo por fin respondiendo después de esos segundos que parecieron una eternidad. Abracé a Mateo, quien aceptó el abrazo con su rigidez habitual. Nunca fue de los que corresponden a las muestras de afecto físico con naturalidad, pero pude percibir, por la leve presión que ejerció con su frente contra mi hombro, que esto había sido más difícil para él de lo que cualquier adulto allí presente podría haber imaginado. «Fuiste valiente», le susurré al oído. No respondió, solo asintió 2 veces, su manera de confirmar que me había oído. Fue entonces cuando los padres en el banco intentaron, demasiado tarde, recomponerse. El hombre de la camisa azul se puso de pie del todo, con el rostro enrojecido por la vergüenza, que no supe discernir si era genuina o simplemente la incomodidad de haber sido descubierto. «Mira, solo eran niños jugando, no hay necesidad de hacer un drama de esto», comenzó, dirigiéndose más a la mujer que había intervenido que a mí, como si yo aún fuera invisible en esa escena. ¿Una broma? La mujer se volvió hacia él con una calma que, sin duda, era mucho más aterradora que cualquier grito. ¿Llamas broma a que 4 niños rodeen a una niña sola, imitando sus gestos, arrebatándole aquello que la hace sentir segura? Y tú estabas ahí sentado, mirándolo todo, riéndote. El silencio que siguió fue diferente al primero. Ya no era el silencio de la conmoción, sino el silencio de la vergüenza, esa quietud particular que se apodera de las personas que saben, en el fondo, que han sido descubiertas siendo exactamente quienes no quieren admitir que son. La esposa del hombre intentó intervenir con esa voz aguda de quien intenta apagar un incendio echándole más leña. Además, poner a un niño así en un parque público, sin nadie que lo supervise, ¿verdad? Deberías entender que no todo el mundo sabe cómo manejar una situación así. Sentí que me hervía la sangre. Estaba a punto de responder, de desahogar por fin todo lo que había reprimido durante años por comentarios como ese, pero la desconocida levantó la mano ligeramente, un gesto casi imperceptible, como si pidiera un segundo antes de continuar. «Mi hijo tenía 9 años», dijo, con la voz temblorosa por primera vez, cuando un grupo de adultos, entre ellos 2 profesores, decidió que era demasiado raro para participar en la presentación de fin de curso del colegio. «Es autista, como este niño de aquí», señaló suavemente a Mateo, sin tocarlo, respetando su espacio con una naturalidad que revelaba una experiencia real, no solo una compasión pasajera. Y pasé años en silencio, avergonzada, pensando que tal vez los demás tenían razón, que tal vez era culpa mía, de mi educación, de la forma en que lo crié. Hizo una pausa, mirando directamente a la pareja, que ahora parecía mucho más pequeña que minutos antes. «Hoy vine a este parque porque mi hijo, que ahora tiene 23 años, me pidió que dejara de quedarme callada cada vez que veía algo así. Me dijo, mamá, cada vez que no dices nada, es como si estuvieras diciendo que lo que me hicieron estuvo bien. Le prometí que la próxima vez hablaría. Y aquí estoy». Esas palabras me impactaron con una fuerza que no esperaba, porque reflejaban precisamente mi mayor temor, que mi silencio,
mi decisión de retirarme en lugar de afrontar la situación, le enseñaran a Mateo que debía retraerse del mundo en vez de ocupar su lugar en él. La pareja, sin palabras y visiblemente molesta por las miradas de otras familias en el parque, personas que habían interrumpido sus actividades para observar la escena, murmuró algo sobre se está haciendo tarde y comenzó a recoger sus cosas apresuradamente. Los niños, aún confundidos por la repentina solemnidad que se había apoderado de la tarde, siguieron a sus padres en silencio. Uno de ellos miró a Mateo con una expresión que no pude descifrar. Tal vez arrepentimiento, tal vez simplemente la incomodidad de un niño que no comprende del todo que hizo mal, pero siente que lo hizo. La mujer, que se presentó como Renata, se quedó con nosotros un rato más. Dijo que vivía a pocas cuadras, que había estado paseando por ese parque desde que su hijo Gabriel era pequeño, y que reconocía en Mateo los mismos gestos, las mismas señales, que conocía también en su propio hijo. En su voz se percibía una mezcla de viejo dolor y cierto alivio, como si por fin hubiera encontrado la oportunidad de hacer de otra manera lo que no había podido hacer antes. Mientras charlábamos, sentadas en aquel mismo banco donde todo había comenzado, una idea empezó a formarse en mí, aún incierta, pero persistente. Quizás aquel encuentro no fue una coincidencia. Quizás Renata tenía más que contarme sobre Gabriel que una simple historia de viejos dolores. Algo en su mirada, algo en la cuidadosa manera en que escogía sus palabras, sugería que aún quedaba un capítulo por revelar, un capítulo que traería un giro inesperado que jamás habría imaginado cuando salí de casa aquella mañana solo para ver las ardillas con mi hijo. Antes de continuar con este emocionante viaje, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, puedes calificar esta historia del 0 al 10. Las semanas que siguieron a aquel sábado en Hundido Park trajeron consigo un cambio que no esperaba, pero también revelaron una fragilidad que había enterrado demasiado profundamente como para darme cuenta de que seguía ahí, esperando el momento adecuado para estallar. Renata y yo empezamos a vernos casi todos los fines de semana. Nuestros hijos, a pesar de la diferencia de edad, Mateo tenía 7 años y Gabriel ya era un joven de 23, desarrollaron una afinidad tranquila y genuina. Gabriel, que se había graduado recientemente en informática y trabajaba catalogando datos para un museo de historia natural, tenía una paciencia infinita con Mateo. Pasaba horas sentado en el suelo del salón de Renata, ayudando a mi hijo a organizar las fichas de dinosaurios por periodo geológico, sin prisas ni correcciones impacientes. Me recuerda a mí mismo a su edad, me dijo Gabriel una tarde mientras observábamos a los niños, porque para Mateo, Gabriel ya era como un hermano mayor, a pesar de la diferencia de edad. Solo que yo no tenía a nadie como yo a mi alrededor. Creía que era el único en el mundo que veía las cosas como yo. Fue Gabriel, de hecho, quien me sugirió que buscara un grupo de apoyo para padres de niños autistas que se reunía los martes en una iglesia del barrio de Nápoles. Al principio dudé, nunca he sido de las que comparten sus dificultades con desconocidos, pero terminé yendo, y allí conocí a personas que comprendían, sin que yo tuviera que explicarles nada, el peso invisible que llevamos cada día. Fue también durante este periodo cuando reapareció Ricardo, mi exmarido. Me llamó un martes por la noche, después de más de 2 años sin ningún contacto, salvo el depósito mensual de su pensión que hacía con una regularidad casi mecánica, como si ese dinero pudiera sustituir cualquier otra forma de presencia. Su voz sonaba extraña por teléfono, vacilante, distinta a la del hombre seguro de sí mismo que había conocido años atrás. Me enteré de lo que pasó en el parque, dijo. Mi primo estaba allí, lo vio todo y me lo contó. Me dolía el corazón. Una parte de mí, una parte que intentaba ignorar, aún se aferraba a la obstinada esperanza de que algún día volviera a ser el padre que Mateo merecía. ¿Y? Pregunté, intentando mantener un tono de voz neutral. Y quería ver a Mateo, dijo. Quería intentarlo de nuevo. Sé que fui un cobarde, Camila. Sé que los abandoné a ambos cuando más me necesitaban. Pero quería una segunda oportunidad. Permanecí en silencio demasiado tiempo. Porque una parte de mí quería gritar, de inmediato, que cualquier padre era mejor que ninguno, pero otra parte, más dura, más protectora, recordaba que cada noche Mateo preguntaba, con esa lógica implacable que solo él poseía, ¿por qué papá se fue, mami? ¿Hice algo mal? Ningún niño debería tener que soportar esa pregunta. Acepté que nos visitara,
con cautela, bajo supervisión y poco a poco. Fue un error que habría cometido incluso sabiendo los riesgos, pero no podía negarle a mi hijo la oportunidad de conocer a su verdadero padre. La primera visita fue desastrosa. Ricardo llegó impaciente, sin comprender por qué Mateo no corría a abrazarlo como lo haría un niño normal después de tanto tiempo. Intentó forzar el contacto visual, intentó quitarle los auriculares a Mateo para que pudiera prestar atención como es debido, y cuando Mateo se desplomó, con las manos golpeándose las orejas, el cuerpo temblando violentamente, los gritos que tan pocas veces oía pero que conocía demasiado bien, Ricardo simplemente se quedó allí, sin saber qué hacer, con una expresión que mezclaba lástima y profunda incomodidad. ¿Sigue haciendo eso?, preguntó, como si 4 años debieran haber borrado la esencia de Mateo. Fue Renata quien, más tarde esa semana, me ayudó a ver con claridad lo que en el fondo ya sabía, pero que me resistía a admitir. Ricardo no había cambiado. Quería aparentar ser padre, la imagen de una reconciliación, sin hacer el trabajo difícil y constante de conocer verdaderamente a su hijo. No tienes que deberle nada, me dijo Renata, tomándome de la mano con la misma firmeza con la que había confrontado a aquellos padres en el parque. Tu único deber es con Mateo. Pero el verdadero punto de quiebre llegó de un lugar que jamás esperé. 2 semanas después, recibí una llamada del colegio de Mateo. La directora, con voz tensa, me pidió que fuera urgentemente. Al llegar, descubrí que el padre de uno de los niños que habían estado en el parque, el mismo hombre de la camisa azul, cuyo nombre, según supe después, era Arturo Sandoval, había ido al colegio exigiendo una reunión, alegando que Mateo representaba un riesgo para los demás niños y solicitando formalmente su traslado a un centro más adecuado. Lo que descubrí en el despacho del director, al ver los papeles que Arturo Sandoval había dejado, cartas, un historial de quejas formales contra otros niños con discapacidades en la misma escuela, un patrón que se extendía durante años, reveló que este hombre no era solo un padre avergonzado que intentaba defenderse en el parque. Formaba parte del consejo de padres de la escuela y llevaba tiempo trabajando discretamente para que la institución dejara de aceptar alumnos neurodivergentes. Y el incidente en el parque le había dado, como él mismo escribió en una de las cartas, prueba pública de que estos niños representan un peligro y una vergüenza para las familias decentes. La carta estaba allí, frente a mí, sobre el escritorio del director, y me temblaban las manos al sostenerla. Palabras como riesgo, vergüenza, familias decentes parecían saltar de la página y golpearme con la fuerza de un puñetazo. Ya no se trataba de un incidente aislado en el parque. Se trataba de un hombre que, durante años, había trabajado sistemáticamente para excluir a niños como Mateo, niños que simplemente existían de una manera diferente a lo que él consideraba aceptable. Eso no va a pasar, le dije al director, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Mi hijo tiene todo el derecho a estar en esta escuela, y tengo los informes, las evaluaciones de Fernanda, todo documentado, que demuestra su progreso aquí. Si el señor Sandoval quiere problemas, los tendrá. Pero en el fondo sabía que no podía afrontarlo sola. Fue entonces cuando llamé a Renata, y lo que hizo a continuación cambió por completo el rumbo de aquella batalla. Renata no solo me brindó apoyo emocional, sino que también se movilizó. Llamó a otras familias del grupo de apoyo al que asistíamos los martes, madres y padres que, como yo, habían sufrido el mismo tipo de exclusión velada en escuelas, clínicas y espacios públicos. Descubrimos que Arturo Sandoval ya había presionado a otros 2 niños neurodivergentes para que abandonaran esa misma escuela el año anterior. Historias que las familias, por miedo y vergüenza, nunca habían hecho públicas. Juntos, redactamos una carta formal a la junta directiva, documentando el patrón de discriminación y adjuntando los informes médicos de Mateo, los informes de progreso del terapeuta y los testimonios de las demás familias afectadas. Gabriel, con su experiencia en análisis de datos, organizó todo con una claridad impecable, transformando nuestro dolor colectivo en un documento que ninguna junta podía ignorar. La reunión de la junta directiva tuvo lugar un martes por la tarde, 3 semanas después de aquel sábado en el parque. Me senté en la sala, con Renata a mi lado, sintiendo que el corazón me latía con más fuerza que nunca. Arturo Sandoval también estaba allí, con el mismo desdén disimulado que había visto en el parque, pero ahora rodeado de trajes, documentos y voces que ya no estaban dispuestas a ser silenciadas.
Cuando el director leyó en voz alta los relatos de las otras familias, vi cómo cambiaba el rostro de Arturo. No por arrepentimiento, nunca llegó a ese punto, sino por la inquietante constatación de que, por primera vez, se había enfrentado de verdad a la realidad, sin ninguna sombra tras la que esconderse. La junta directiva decidió por unanimidad rechazar la solicitud de traslado de Mateo. Además, dispuso la creación de un programa obligatorio de sensibilización sobre neurodiversidad para padres y alumnos, y Arturo Sandoval fue destituido formalmente del Consejo de Padres por infringir el código de conducta del centro. Cuando salimos de la habitación, Renata me abrazó con fuerza. «Tu hijo fue quien hizo esto», dijo. «Ese comentario que hizo en el parque fue el primer paso. Tú y yo solo estamos continuando lo que él empezó». Ricardo, al enterarse de todo lo sucedido, la fortaleza que había adquirido, la comunidad que había construido, la claridad con la que finalmente comprendí que ya no necesitaba esperarlo para que Mateo tuviera una vida plena, se marchó de nuevo, esta vez en silencio, sin largas despedidas. Y, para mi sorpresa, esta vez no sentí el vacío de antes. Solo sentí la silenciosa confirmación de que ya no dependíamos de él para sentirnos completos. Hoy, 6 meses después de aquella tarde en el Parque Hundido, Mateo sigue organizando sus dinosaurios por tamaño cada mañana, sigue adorando a las ardillas del parque y sigue usando sus auriculares color arena cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Pero ahora hay algo diferente en él, una nueva y sutil confianza que percibo en la forma en que camina por el patio de recreo, sin miedo, sabiendo que, si lo necesita, tiene palabras para defenderse y gente a su alrededor dispuesta a apoyarlo. Gabriel sigue siendo, para él, el hermano mayor que la vida no había planeado, pero que se volvió esencial. Renata se convirtió en una segunda madre para mí, y yo para ella. Una amistad nacida de una injusticia se transformó en una alianza. Y el grupo de apoyo de los martes ha crecido. Hoy somos 15 familias, todas aprendiendo juntas que la fuerza para proteger a nuestros hijos no tiene por qué ser solitaria. A veces todavía pienso en esa risa cruel que oí entre los árboles del Parque Hundido, aquel sábado que empezó como cualquier otro. Pienso en como un simple momento, un niño de 7 años que encontró el valor para decir 7 palabras sencillas y verdaderas, se transformó en algo mucho más grande. Una escuela cambió, una amistad se forjó, una madre aprendió a no volver a guardar silencio ante la injusticia. Mateo nunca supo, y quizás nunca necesite saber, el verdadero impacto de sus palabras aquella tarde. Para él, solo fue una frase que Fernanda le había ayudado a recordar, dicha en el momento justo. Pero para todos los que lo presenciamos, fue un recordatorio sencillo y poderoso. A veces, la voz más silenciada es precisamente la que tiene el valor de decir la verdad con más fuerza. Ahora te toca participar. Califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Cuéntanos cuál fue tu parte favorita y por qué. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Comparte en los comentarios si has vivido algo similar al tema de esta historia. Accede a nuestra lista de reproducción con historias inspiradoras recomendadas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta historia te haya alegrado el día.